Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta plática en materia de subcontratación laboral. Como ustedes saben, pues al día de hoy ya han pasado un poquito más de un mes desde que fue aprobada y apenas el pasado día 24 de mayo fueron publicadas las reglas que al día de hoy han ingresado a la plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de ver los requisitos, las condiciones que establece lo que es el sitio, a efecto de dar de alta a las empresas que van a prestar servicios especializados. Primero, ¿cuáles son los alcances de este objetivo de esta plática? Tenemos como tal los siguientes objetivos. Primero, tenemos que entender y comprender perfectamente de qué trata la reforma. Eso es lo primero, lo primordial. Sé que algunos de ustedes seguramente a la fecha ya estudiaron el tema. Sé que algunos de ustedes quizá puedan tener ciertas dudas muy específicas. Pero bueno, vamos a hacer como que apenas estamos viendo las disposiciones por primera vez, a efecto de que si por alguna razón traemos por ahí alguna inquietud en el inter de cada uno de los artículos, atendamos esa inquietud para resolverla. Luego también, como segundo objetivo, es definir dónde vamos a reubicar, si es que tenemos que reubicar a los trabajadores, cómo los vamos a reagrupar, cómo es que, si fuera el caso, a dónde se van a ir los trabajadores, si es que traemos un esquema de subcontratación laboral antes de la fecha de entrada en vigor de la reforma. Tengamos en consideración que la reforma en materia de Ley Federal del Trabajo pues entró en vigor desde el pasado 24 de abril. Como repito, les decía, las reglas respecto al registro de las empresas de servicios especializados fueron publicadas el pasado 24 de mayo, un mes después. También vamos a ver, en parte, cuál es la mejor estructura que debe tener el empresario, cómo se debe de reestructurar, qué formas existen. Y por último, ver algunos temas o alternativas sobre lo que es la PTU. Sabemos que el principal impacto que puedan tener las empresas, sobre todo aquellas que traían a sus trabajadores fuera de la empresa, nosotros le llamamos la operativa, la generadora de utilidades, pues su impacto en principio es el tema de PTU. Más allá de que si traías, por ejemplo, un esquema de remuneración, un esquema de una pagadora, si fuera el caso, y traías algunos conceptos, ya sea que fueran exentos o inclusive que no fueran objetos, tanto de renta como de lo que corresponde a las cuotas obrero-patronales, bueno, ahí sí, al momento de tener que regresar a tus trabajadores, vas a tener un impacto económico. Por un lado, para la empresa se le incrementan las cargas sociales y por otro lado, para el trabajador, pues habrá una retención adicional o mayor a la que normalmente le venían haciendo. Más allá de que inclusive, como ustedes saben, hay esquemas de remuneración donde a los trabajadores los tienen con 1.5 salarios mínimos, con 2 salarios mínimos, con 3 salarios mínimos, pero en realidad no los tienen dados de alta ante el Seguro Social con su salario, su percepción real. Entonces, obviamente para cada tipo de empresa tendrá diferentes efectos esta reforma y en esta plática veremos los 3 alcances. Primero, cuando los trabajadores, antes de la reforma, ya estaban dentro de la empresa operativa. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué debemos de cuidar? Porque hay quien dice, oye, es que a mí no me afecta la reforma. Quizá no te afecte en forma directa porque tú ya te a los trabajadores en la empresa operativa, pero ahora tienes que cuidar de aquellos proveedores que tú contratas y sobre todo en específico de aquellos que en realidad te ponen a disposición a sus trabajadores. Es donde pudieras tener una afectación o tienes que observar si realmente lo que vas a contratar de aquí en adelante debes de pedir lo que es la autorización otorgada para esa empresa respecto a lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por otro lado, para las empresas que traían un esquema de insourcing, una empresa de grupo que le prestaba servicios a todas las demás empresas, pues igual habrá que identificar en este caso muy particular qué trabajadores están vinculados directamente al objeto social de cada una de las empresas del grupo. ¿Por qué? Porque acuérdate que como tal, aun y cuando sean servicios especializados, los mismos no están permitidos. Obviamente partiendo siempre del principio, hay o no puesta a disposición de esos trabajadores en la empresa contratante o también denominada beneficiario. Y el otro contexto también que analizaremos es cuando tú traes a los trabajadores
con una empresa externa, una empresa fuera de grupo, donde, como te decía, esa empresa pudiera tener un esquema de outsourcing puro o natural, donde es transparente, donde si tú le pagabas al trabajador o tenías como salario base, no sé, 30,000 pesos, en realidad esa empresa lo tiene ante el Seguro Social con esa cantidad, obviamente considerando el tema de los topes. Pero ahí, si es transparente, pues el único efecto o consecuencia va a ser el tema del PTU respecto a los trabajadores que tengas que regresar. Y si no, si como decía desde un inicio, por ejemplo, los traes un esquema, llámese por ejemplo de haberes de retiro, llámese un esquema donde los trabajadores en lugar de recibir salarios recibían un tema de algún plan de pensiones. En algunos casos todavía por ahí se vienen utilizando el concepto de alimentos, jubilaciones, derechos de autor y una serie de conceptos que en verdad son generados específicamente para considerar que esos ingresos no son objeto de ley o bien que están dentro de lo que son los ingresos exentos. Cada uno de ustedes debe saber el alcance que tiene como tal esta reforma para su empresa o para su grupo de empresas. Y vaya, desde esas tres ópticas es que estaremos viendo o desarrollando esta plática.